Muy buenas tardes. Vamos a empezar, señor director, miembros de la sociedad, señoras y señores. Bien, vamos a empezar esta tarde teniendo como conferenciante a don Manuel Sendagorta Galarza. Es ingeniero superior de telecomunicaciones e ingeniero técnico industrial por la Universidad Politécnica de Barcelona. Posee una dilatada experiencia de más de 25 años en sistemas basados en energías renovables, en sistemas de regulación y potencia, así como en convertidores de energía. Desde su creación en 1990 es el director gerente del Instituto Tecnológico y de Energía Renovable, empresa, como saben ustedes, perteneciente al Cabildo Insular de Tenerife y dedicada a la investigación, desarrollo y promoción de las energías renovables y también de otras actividades de interés para en el ámbito insular. Ha participado como responsable científico y director técnico en numerosos proyectos cofinanciados por la Unión Europea. Manolo, es un placer tenerte hoy en esta casa. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y cuando quieras la... Gracias a usted. Veo que hay muchas caras conocidas. Yo he preparado una pequeña información de cosas que se pueden, de las áreas más importantes del desarrollo que vamos a tener en los próximos años, y me centraré especialmente un poco más en la de energía, que es a lo mejor en la que estoy más involucrado, pero voy a darles un pequeño baño de información, que como somos pocos, pues si me quieren preguntar sobre la marcha o al final preguntar sobre cualquier cosa, pues adelante, porque vamos a hacerlo tranquilamente. Bueno, a ver, aquí estamos. Bueno, yo he cogido 4 áreas así como diciendo, bueno, las 4 áreas, habrán más, seguro, pero 4 áreas que van a influirnos mucho en nuestra vida en los próximos años. Pues una es la robótica. Poco a poco van a ir sustituyendo todos los trabajos físicos e intelectuales que se hacen en las actividades industriales, o todas poco a poco, ¿no? La robótica junto con la computación. En realidad, la computación pues es el cerebro del robot, que si se puede meter en el robot, pues no lo veremos, y si no, pues tendrá una comunicación ese robot con un superordenador que le dé las funciones que necesite, ¿no? Luego, la otra de las actividades que ven ahí es la energía. La energía es una actividad básica que mueve todo el mundo. Todos son conscientes de lo dependientes que son de las energías, ¿no? Todos llevarán su móvil en el bolsillo y cada día saben que tienen que cargarlo en algún momento para poder seguir teniendo esa máquina, de la cual ahora somos incapaces de desprendernos, ¿no? Hace 20 años vivíamos sin móviles y ahora somos incapaces de vivir. Bueno, pues, pero ahí ven que siempre necesitamos un poco de energía, y fundamentalmente energía eléctrica, ¿eh? La sociedad va a una electrificación continua de los usos de las energías. Y luego, pues bueno, hay otra área, hay más, pero en el ITER ha empezado a trabajar, que es el área de genómica, pues fundamentalmente por el gran potencial que tiene para nuestra vida. La genómica, el estudio de la biología y de los seres vivos, pues abre unas puertas tremendas, ¿no? Abre unas puertas a manipular a seres vivos. De hecho, hay algún científico que ya ha conseguido sintetizar una bacteria directamente a base de ir copiando trocitos de ADN y generar una bacteria de forma artificial. Es decir, estamos en un mundo que va a tener unas consecuencias para nosotros muy grandes. Cuanto más jóvenes seamos, más grandes, ¿no? Pero es cuestión de muy poco tiempo. Bueno, voy a empezar con la energía. Ahí ven una planta de energía fotovoltaica. Y voy a ir directo a darles unos datos de la fotovoltaica, porque la energía fotovoltaica es una cosa muy curiosa. Fíjense
¿cómo está la curva? En el año 97 valía un vatio pico 65 euros y ahora está a punto de llegar a 0,2. Es decir, se ha disminuido pues cerca de 300 veces. No hay nada que ustedes conozcan a lo largo de su vida que haya bajado 300 veces. Desde que éramos niños, pues todo sube en general, ¿no? El billete de la guagua sube, todo sube. Pues esto ha bajado en términos reales, en términos de euros, ha bajado esas 300 veces. Eso tiene unas consecuencias muy grandes. Bueno, ahí lo ven, ¿no? Las consecuencias es que si comparo la fotovoltaica con la eólica, hay un poco más de eólica en este momento, todavía hay un poquito más de energía eólica que de energía fotovoltaica, hay 540 gigavatios de energía eólica porque creció. He hecho algo mal. Esto pasa. Bueno, vamos a ver si lo... Ahí. No, yo pensaba que era un láser. No. ¿Tiene puntero, no? ¿Sí? Aquí. Bueno, pues ahí ven que la energía eólica empezó a crecer mucho antes que la eólica, porque bueno, es que la eólica era carísima en los años 2000 y pico era una energía carísima y bueno, se desarrollaba alguna cosa, pero era poco. De pronto ha empezado a crecer a una velocidad tremenda, ¿no? Está a punto de coger a la eólica y ahora verán lo que está pasando en términos de energía. Bueno, esos son datos complementarios. Fíjense en este dibujo de aquí, lo que ha estado pasando es que al principio, pues en Europa se construían paneles, en Japón, en Estados Unidos, y todo ha balanceado a que prácticamente se ha quedado un único gran fabricante, que es el chino. Pero además no hay un único gran fabricante. En China hay cerca de 20 o 30 grandes fabricantes de energía fotovoltaica. Eso ha creado una competencia muy grande y eso ha creado pues esa cosa tan extraña como es la bajada de los precios tan grandes que se ha producido en la energía fotovoltaica. Este es un dato, mire, la curva roja son los gigavatios que se instalan en el mundo de todas las energías. Gigavatios eléctricos, que ahí incluye fotovoltaica, carbón, gas, nucleares, etc. Se instalan más o menos con estas curvas, pero aproximadamente unos 250 gigavatios de potencia nueva cada año, de los cuales el año pasado se instalaron 98 de fotovoltaica, esta es la fotovoltaica como va creciendo, y unos 50 de eólica. La eólica se ha quedado estabilizada por aquí y se quedará previsiblemente estabilizada en 50. La fotovoltaica el año pasado fueron 98, este año aproximadamente van a ser unos 130, es decir, con una tasa de crecimiento de un 30%, pues pueden ver a dónde vamos. Este año llegaremos a 130, es decir, la mitad, este año, la mitad de toda la potencia eléctrica nueva que se construye va a ser fotovoltaica. Con una tasa de crecimiento de la fotovoltaica de un 30% anual, sabemos que en 2 o 3 años prácticamente va a cubrir el 100% de la potencia nueva. ¿Y por qué ocurre esto? Directamente por el precio. O sea, no es solamente el alternativo ecologista que quiere poner fotovoltaica porque está muy bien. No, no, no. Y las inversiones las hacen las compañías eléctricas, las compañías petrolíferas, las compañías del sector energético, que están balanceando ellos al hacer cuenta y dicen, bueno, ¿qué es lo más barato para generar fotovoltaica? Pues allá voy. Repsol está invirtiendo en fotovoltaica, Endesa o Enel está haciendo grandes plantas. Es decir, el mundo de la fotovoltaica se está moviendo muy rápidamente y con una tendencia con esta tasa de crecimiento del 30%, este año estaremos aquí, este año estaremos ya en 130,
pues ya ven que estamos a punto de acercarnos a tener un porcentaje altísimo de toda la... Me equivoco todo el rato. Bueno, esa es la misma curva con la energía fotovoltaica, la energía eólica y las otras potencias que las ven aquí en pequeñito, la energía nuclear, la hidráulica, el gas, todas están en fase decreciente, siendo porcentajes muy pequeños, cuando la fotovoltaica está en una fase ascendente que nos augura, sin hacer no hace falta hacer grandes previsiones, a dónde vamos, ¿no? Cada vez me equivoco con el... Bueno, esto puede ser, eso sí es una previsión. Bueno, la previsión puede ser que la fotovoltaica pues se sature, pues no sabemos en cuánto, en 300, 400 gigavatios anuales. La potencia total demandada está por aquí, pues bueno, ya veremos a dónde llegamos. Y la eólica pues se va a mantener, pues porque la ventaja de la eólica es que no contamina, y donde el potencial de la eólica sea grande, la eólica va a competir con la fotovoltaica. Es decir, en un sitio en el Polo Norte o en el norte de Europa donde hay poco sol, pues habrán zonas donde el recurso eólico sea mejor que el fotovoltaico. Aquí, por ejemplo, en Tenerife, en el sur, nosotros tenemos unas 2.000, 1.800 horas, 1.850 horas equivalentes de fotovoltaica, pero tenemos en algunos sitios 3.500 o 4.000 horas equivalentes de eólica. Con lo cual, bueno, pues aunque la eólica es más cara, si produce muchas más horas te puede compensar a la hora de calcular el coste del kilovatio hora. Sigo equivocándome. ¿Qué nos va a pasar también, intentando futurizar, qué nos va a pasar si hay mucha energía renovable, mucha energía fotovoltaica, mucha energía eólica? Pues que automáticamente necesitaremos almacenar. La fotovoltaica produce de día, la eólica cuando hay viento, pero nunca hay garantía de que ahora, por ejemplo, ahora tenemos garantía de que fotovoltaica no habría aquí y deberíamos almacenar. Bueno, un gran almacenador en el futuro puede ser el vehículo eléctrico. En el ITER nosotros estamos intentando promocionar los vehículos eléctricos porque hemos hecho un modelo de esta isla en el que si todos los vehículos, los 700 y pico mil vehículos que tenemos en esta isla, fueran eléctricos, prácticamente gestionando la carga y las baterías de esos vehículos eléctricos podríamos tener toda la energía sin un almacenamiento extra. Como los vehículos eléctricos van a ir más lentos que la fotovoltaica, nosotros estamos apostando ahora por ayudar con sistemas de almacenamiento adicionales hasta que el vehículo eléctrico llegue a la velocidad que va la fotovoltaica, ¿no? El vehículo eléctrico se le espera, bueno, para el 2040, en el que ya ven ahí las previsiones que hay. Esas previsiones dependen. El otro día estaba leyendo unas previsiones de los de la OPEP y esto lo ponen todavía mucho peor, que cada uno tiene sus intereses, ¿no? La OPEP, lógicamente, o los productores de petróleo quieren seguir manteniendo el mercado. Los fabricantes europeos no apuestan, los alemanes, por ejemplo, no apuestan por el vehículo eléctrico, incluso han estado hablando con la Comisión Europea, diciendo que si la transición del vehículo convencional al eléctrico se hace muy rápidamente, va a generar daños en los puestos de trabajo, porque un vehículo eléctrico tiene un 60% de piezas comparado con un vehículo convencional. Es decir, las empresas auxiliares pues van a sufrir y se va a reconvertir todo a toda velocidad, ¿no? Es decir, o los concesionarios, ¿no? El concesionario, el que nos vende los coches directamente aquí, vive del mantenimiento, principalmente el mantenimiento que pasamos cada año, cada 6 meses a hacer la revisión. El coche eléctrico prácticamente no tiene revisiones, no tiene nada que revisar.
Es más, con todos los coches eléctricos, pero casi todos, ya vienen conectados, con lo cual esas revisiones las hace el fabricante desde su despacho y te manda un mensaje que te dice que tienes un problema o no. Es decir, todo se automatiza, con lo cual bueno, los fabricantes de los vehículos tradicionales, que es una empresa una industria la más importante que hay en el mundo, ¿no? Pues los europeos o los grandes fabricantes no apuestan porque esa transición se produzca muy rápidamente, entre otras cosas porque Europa no controla el elemento clave que son las baterías. Las baterías se están comprando a los japoneses, a los chinos o a los coreanos, ¿no? Bueno, es lo que les decía, ¿no? De momento vamos a ayudar con almacenamiento adicional al vehículo eléctrico, hasta que llegue el vehículo eléctrico. Bueno, aquí eso sí es una cosa muy rápida. En computación, pues, ¿qué va a pasar o qué novedades vamos a tener? Bueno, pues los teléfonos serán cada vez más pequeños, más rápidos, más todo, ¿no? Realmente no utilizamos el teléfono ahora para llamar por teléfono, sino para estar jugando con la pantalla y viendo correos o viendo mensajes o lo que sea, ¿no? La parte del teléfono que llevamos, la parte telefónica ha bajado mucho de actividad. Pero bueno, así cosas que se pueden ver que pueden pasar es el diseño de pequeños dispositivos. Internet está llegando a todos los dispositivos, ya tenemos bombillas con Internet, ¿no? Es decir, cuesta tan poco conectar una bombilla que bueno, pues le dan una dirección IP a la bombilla y tú ya pues la enciendes o la apagas como un dispositivo, es decir, una bombilla que es una cosa muy barata, ¿no? Pues con el Internet de las cosas que está en este momento en fase de lanzamiento, pues tendremos todas las cosas que se nos ocurran y hasta las que no se nos ocurran conectadas a Internet. Y eso pues nos va a dar unas funcionalidades que no somos todavía capaces incluso de definir qué nos va a pasar, pues yo qué sé. Cuando tengamos los zapatos conectados a Internet, pues yo qué sé, pues no los perderemos o cosas así, ¿no? Bueno, ya sabemos que eso cambia continuamente, ¿no? Eso va a tener una actividad muy grande unido con el desarrollo de la banda ancha con el 5G, que nos va a cambiar todo el entorno que conocemos, ¿no? Hay otras cosas que pueden acompañarnos de la lista así corta que han puesto, pues bueno, la supercomputación. La supercomputación abre un mundo a hacer modelos, a hacer cálculos muy complejos que habitualmente son muy largos de hacer y no los haces porque son muy largos, pues con un superordenador puedes encontrar un resultado en 15 minutos o en 15 días. Hay cosas que son imposibles de procesar con un ordenador normal. No es que sean imposibles, pero si el resultado tarda 100 años, pues prácticamente no nos sirve, ¿no? Entonces hay según qué cosas que la supercomputación acelera esos cálculos y nos abre nuevas vías de trabajo. Y bueno, entre otras cosas está lo de la computación cuántica, ¿no? La computación cuántica, pues no sabemos si será real o no real, pero en el caso de que se pudiera hacer, pues abre las puertas a ordenadores muy, muy, muy potentes. Nosotros estamos ahí con... Ahora hay algunos computadores cuánticos, IBM tiene uno de 6 qubits, Google tiene uno de 8 o 10, y existen también modelos de ordenadores convencionales que modelan lo que puede ser un computador cuántico. Hay modelos que estamos pensando a lo mejor en comprar uno para aprender a programar qué se puede intentar hacer con un computador cuántico, ¿no? En todo caso, el otro día me decían, ahora por ejemplo en supercomputación,
todo el mundo está intentando llegar a una marca que es el exaflop. El ordenador de su casa trabaja a gigahercios, o los teléfonos que tenemos trabajan a gigahercios, con lo cual tienen normalmente un gigaflop o un poco más, pero en ese orden de millones o giga operaciones por segundo, ¿no? Después del giga viene el tera, se les suena porque hay discos duros ya que están en terabytes. Nuestro ordenador que tenemos es de 300 terabytes, teraflops, el que tenemos en el Inter, que es antiguo. Pasaron de los ordenadores de los teraflops a los petaflops. En este momento el ordenador más gordo está en 100 petaflops, un chino. Y 1000 petaflops es un exaflop, es a lo que van ahora, a conseguir todavía un ordenador con mayor capacidad de llegar al rango de los 100 petaflops. Tengan en cuenta que el chino de los 100 petaflops, el consumo son 20 o 30 megavatios, es casi una central eléctrica, lo que necesitan solamente para darle la energía que necesita ese ordenador, porque no sabemos hacerlo de otra forma que es poniendo ordenadores pequeños, poner millones de ordenadores pequeños que trabajen en paralelo. No sabemos de momento hacerlo de otra forma. El ordenador cuántico tienen calculado que con 42 ¿cómo se llaman? Qubits. Les decía que los de Google tienen uno de 8, los de IBM tienen uno de 4 o de 5. Con 42 qubits calculan que se podría tener la potencia de cálculo de un exaflop. Para que se hagan una idea, no sabemos todavía. De momento no funcionan bien, ¿eh? Todos los ordenadores cuánticos, el nivel de ruido que tienen todos esos sistemas los hacen al día de hoy inservibles, ¿no? Están ahí trabajando. Es puro, no sabemos si algún día se llegará o no, pero si se llegara, pues se tendría unas potencias muy altas, comparado en términos de energía, en términos de todo, ¿no? Bueno, esas son varias cosas que nos pueden pasar. En la parte de genética tenía este dibujo de lo que costó el primer genoma, lo que le costó a la humanidad, el dinero que le costó secuenciar el primer genoma. Yo no veo el número, pero a ver, 100 millones de dólares, ¿no? 100 millones de dólares. Bueno, en este momento estamos aproximadamente por aquí, en mil y poco euros o dólares, lo que cuesta secuenciar un genoma, ¿no? Entonces, cuando yo vi esto hace un par de años, nosotros en el ITER tenemos un equipo de genómica, consecuencia de que ese grupo del hospital y de la universidad empezaron a trabajar con nosotros con el superordenador. Porque lo que tiene el problema de la genómica es que un genoma tiene 3 gigabits de datos. Nuestro genoma, el genoma humano, tiene 3 gigabits, que es un fichero pues no muy grande, 3 gigabits. Pero para estudiar esos 3 gigabits, si yo quiero comparar 1000 genomas, por ejemplo, ya el fichero es impresionante. Comparar 1000 genomas para el genoma, realmente estamos muy al inicio del estudio, ¿no? Hace pocos años se decía que de los 3 gigabits el 1% eran genes conocidos y el 99% le llamaban el genoma basura. Ahora se han dado cuenta de que basura nada. Es que no se entiende todavía qué haces con ese 99%, ¿no? Se entienden los genes, que es una parte muy pequeña del genoma. Los genes lo que hacen es que decodifican proteínas. Y bueno, pues de la cantidad. Y nosotros estamos construidos a base de proteínas, ¿no? Una combinación de proteínas nos hacen a nosotros. Y eso es una parte del genoma. Pero en realidad, ¿cómo se combinan esas proteínas? ¿Por qué se desarrollan? ¿Por qué
parte del genoma se activa. O sea, el genoma de mis células, yo en mis células tengo, todas las células tienen el mismo genoma, la misma información, pero tengo células diferentes. Con unas células me hago el pelo, con otras células me hago un ojo, con otras células... Entonces, ¿cómo de toda esa información, que la tienen todas mis células, unas cogen parte de esa información y las otras no lo cogen? Pues no tenemos ni idea, ¿no? O sea, hay mucho que trabajar. Pero en todo caso, viendo que eso iba así, pues, y conociendo ese grupo, hemos montado un equipo, ahora yo creo que son casi 10 personas, que poco a poco pues están estudiando, están desarrollando actividad. Estamos intentando animar a los hospitales. Hay un grupo de genoma en Galicia, con el profesor Carracedo, una persona maravillosa, que es por eso ha creado lo que ha creado, ¿no? Él tiene un instituto de cerca de 60 trabajadores y ellos hacen al año 3.000 análisis genéticos que les encargan los 8 hospitales gallegos. Es decir, se ha creado un mercado en el que hay 3.000 o menos médicos que tienen la necesidad de utilizar la información genética para sus diagnósticos, que aquí prácticamente no tenemos. Aquí en Canarias hay muy pocos, porque la persona que aquí en Canarias conoce algún diagnóstico que tenga que trabajar con el genoma, no está protocolizado. Entonces tiene que pedirle a su jefe que le autorice a pedir un análisis genético a no sé dónde. Si su jefe tiene dinero ese día y buen humor, se lo autoriza, y si no, pues no se lo autoriza. Es decir, la diferencia que en Galicia la sanidad ha protocolizado muchas actividades relacionadas con el genoma, y eso es lo que queremos, pensamos, yo como usuario de la sanidad pública me interesa, ¿no? Porque pues si me pueden hacer una ayudita cuando estemos como nos vamos todos hacia a donde vamos, ¿no? Una ayudita siempre nos va a venir bien, ¿no? Sea genómica o sea la que sea, ¿no? Entonces, bueno, ese grupo está trabajando un poco en desarrollar todo eso. Bueno, aquí es cosas que les he contado. La medicina personalizada. Pues ahora, por ejemplo, es bastante típico que cuando tienes un cáncer, dependiendo del tipo de cáncer, te hacen un análisis genético de las células cancerosas y con eso son capaces de encontrar dianas terapéuticas mucho más finas que si no lo hacen, ¿no? Con lo cual, pues la quimioterapia o lo que te den te ataca directamente a eso. En fin, hay una serie de actividades, enfermedades raras y hereditarias. En fin, hay identificación de patógenos. Esto es una cosa muy curiosa. Me contaban que en un hospital en Estados Unidos, recién construido, cogieron y analizaron el aire del sistema de ventilación, ¿no? Hay un sistema que tú filtras el aire y todo lo que coges le sacas el genoma, le buscas el análisis genético de lo que sea. Y entonces es un método para saber el tipo de bacterias que tiene el aire. Entonces el hospital recién construido tenía un nivel muy bajo, pues las bacterias que se encuentran en el aire normal. Al cabo de un mes ya había conseguido el nivel de bacterias que tienen todos los hospitales, que es altísimo comparado con el sistema normal. En solamente un mes. Es decir, que si nos ponemos malos, lo mejor que podemos hacer es pisar el hospital lo menos posible, porque es donde tienes más posibilidades de pillar cualquier infección o cualquier cosa rara frente a lo que tienes en tu casa. Bueno, yo, lógicamente, con el genoma estoy convencido de que la evolución de los humanos... Realmente, el otro día estaba leyendo un artículo del Stephen Hawking que decía que la evolución del humano, o de la raza humana, estaba escrita en el genoma, ¿no? En los genes. Y pues durante miles y miles de años, con pequeñas modificaciones, hemos hecho una pequeña evolución.
desde que apareció la escritura o la cultura, pues hace 3.000 o 4.000 o 5.000 años, aceleramos mucho porque ya la información ya se transmite y el conocimiento se transmite a mucha más velocidad por métodos como de los libros, y ahora con Internet pues ni te cuento. Yo estoy convencido de que aceleraremos la evolución de los humanos porque habrá alguien que al principio te dirán, ¿usted quiere tener un hijo normal o quiere un hijo sin enfermedades? Que le quitemos pues de todas las posibilidades de enfermedades raras que las consigan controlar, le quitamos las posibilidades de tener esto, y hombre, pues dirás que sí, ¿no? Dirás, me cuesta más dinero, pero ¿para qué tener un hijo con el riesgo de que tenga muchas enfermedades? Entonces, eso va a ser algo, pues cuando se pueda hacer, que no se puede hacer todavía, pues será, y el que lo pueda pagar, lo pagará, porque dirás, hombre, yo quiero un hijo sano. Lo siguiente vendrá el capricho y dirá, ¿usted lo quiere rubio o moreno? Bueno, eso no tiene mayor importancia, pero también pasará si lo quiere rubio o moreno. Y llegará el momento en que te harán la gran pregunta, ¿lo quiere listo o tonto? Y claro, todos diremos listo, ¿no? Con lo cual la inteligencia humana dará un paso brutal en la evolución de los humanos. Eso que hemos tardado cientos de miles de años en llegar a este nivel de inteligencia, el que sea, ¿no? Vamos a acelerarlo muchísimo en los próximos 100 años o 50, no lo sé. Bueno. En robótica, bueno, robótica ya todo el mundo se lo imagina, ¿no? Cosas que se pueden hacer, pues los robots están sustituyendo un montón de manos de obra. En las empresas, las mayores fábricas de coches, pues están todas completamente robotizadas. Empezaron con los pequeños brazos, con unos robots de pintura empiezas con los trabajos más sencillos y poco a poco vas cogiendo trabajos más complejos, con más inteligencia, y poco a poco vas sustituyendo trabajos. Acabaremos sustituyendo trabajos. La robótica física, pero la robótica no física, sino computacional, pues ustedes ya ven, cuando llaman al del seguro, te aparece una voz que te dice si quieres no sé qué, el 1, el 2, el 3, ya cuando consigues llegar al humano ya aparece. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los robots todavía son muy malos. Pero lo que esa voz hace hoy de forma muy mala y que muy pesada, que tal, pues el Siri ya lo hace un poquito mejor, ¿no? Y poco a poco eso va a ser un trabajo que se eliminará. Los que van por teléfono, los que trabajan en call centers son carne de cañón. En el momento que afinen todos esos procesos, pues será una voz que directamente te dirá lo que tienes que hacer o lo que quieras y te mandará a donde sea, ¿no? Es decir, que eso todo el mundo lo vemos, con lo cual, pues poco a poco lo hemos venido haciendo. Bueno, también es verdad que hablar de robots en realidad es automatización. El robot, todos sabemos lo que es un robot. Un robot es un tío como nosotros, ¿no? Que se parece a nosotros y que no se distingue de un humano. El resto son máquinas y historias, ¿no? Pero bueno, por animar la fiesta les llamamos robots, ¿no? Pero bueno, está claro que la sustitución del trabajo se ha venido haciendo siempre se ha sustituido el trabajo más sencillo, más fácil de sustituir y más caro, ¿no? Pues eso con la robótica se va a acelerar, con la informática se va a acelerar, con lo cual los cambios para el futuro es que trabajaremos menos, el campo está absolutamente automatizado, y hay tractores, venden tractores sin puesto de conductor, que directamente con el GPS y tal, pues van, siembran, siegan y recogen, y hay una persona que supervisa para que no se desmadre un poco el tractor, pero eso está ya, y los coches autónomos que también los estamos viendo, ¿no? Bueno, ahora me han puesto una lista de casos concretos de lo que hacemos en el ITER, para muchos de ustedes posiblemente lo sepan, lo voy a pasar rápido. Este es el parque que estamos montando ahora en Granadilla, 2 parques de 18,4 megavatios a toda velocidad.
Estamos haciendo otro parque en el vertedero, de otros 18,4. Este parque está así, tal como ven en la foto. Hoy está así, nada. Tenemos hasta el 31 de diciembre para acabarlo. Vamos a ver si lo conseguimos acabar. También tenemos proyectado repotenciar el parque de ITER. Las máquinas de ITER tienen 25 años y más, hay algunas con 30 y tantos años. Bueno, les ha llegado la hora de cambiarlas por máquinas más grandes, más modernas, más productivas, ¿no? En energía fotovoltaica, bueno, estamos ahora construyendo, que nos cuesta mucho. No hemos empezado, no construirlo no nos cuesta lo que cuesta. Nos cuestan los papeles, ¿no? No hemos conseguido todavía el permiso para montar una planta de 5 megavatios en Arico, pero que tiene la particularidad que le llamamos la planta de 5 más 5, le llamamos el proyecto Fotobat, que tiene 5 megavatios de fotovoltaica y 5 megavatios hora de almacenamiento en baterías. Con eso abrimos un poco las posibilidades de producir y almacenar, que es lo que necesitaremos en el futuro si queremos utilizar energías renovables, ¿no? Ese es un proyecto más grande, uno de 350 megavatios, también en el sur, que en el momento en que acabe los parques eólicos me lanzaré a hacer ese proyecto. Entre otras cosas, si no lo hacemos nosotros, vendrá... Bueno, desde que ese proyecto apareció en el Cabildo y lo dijeron mis jefes, lo hicieron público, pues lógicamente fondos de inversión he visto a todos, a compañías eléctricas las he visto a todos, porque todos quieren entrar en ese proyecto, todo el mundo quiere invertir en este momento en fotovoltaica, por lo que decíamos. Es algo rentable y es la forma más barata de producir electricidad, ¿no? Bueno, en la parte de robótica o no robótica que hacemos en el ITER hemos hecho aviones autónomos. En este caso nos hemos lanzado siempre por aviones solares. Este es uno de 16 metros que tenemos hecho. Estos aviones vuelan solos, no hace falta, tú le programas, bueno, como un dron, ¿no? Más o menos, pero sin mando. O sea, pero en el momento que se abrió la posibilidad de que eso pase, de que un avión vuele solo con un GPS, el avión tiene unas coordenadas GPS y cuando llega a una coordenada, pues su objetivo es llegar a la siguiente, con lo cual le das un circuito, le das un trabajo y el avión va llegando él solo. Pues rápidamente los prohibieron, ¿no? Entonces la legislación actual te dice que para volar un avión de estos necesitas un piloto y además el piloto tiene que tener visión directa con el avión, con lo cual prácticamente todas las posibilidades que tiene la automatización del vuelo, etcétera, pues ya sean, de momento, hasta que lo regulen o hagan algo, se han eliminado, pero realmente son máquinas que funcionan solas, con servicios pues de fotografía aérea, de vigilancia. Nosotros en este momento estamos presentando un proyecto con la Cruz Roja para hacer uno de vigilancia de playas. Es decir, la idea de la Cruz Roja es dejarlo que vuele solo en las Teresitas. Tendremos a un señor que diremos que es el piloto, que será el socorrista, digamos. El avión dará vueltas a las Teresitas y lo que queremos hacer es que el avión lleve una cámara con una cierta inteligencia que detecte cuando un tío se está ahogando. Es decir, habrá que detectar pues cuando uno chapotea de forma irregular o hace cosas raras, pues intentar decir, oye, disparas la alarma de que se te está ahogando alguien. No sabemos si lo conseguiremos o no. El avión llevará cámaras infrarrojas, con lo cual es muy fácil detectar una persona en el agua, porque la persona es un poquito más caliente que el agua del mar, con lo cual tendrás un punto de color, sabrás dónde hay personas. Lo difícil será saber si se está ahogando o no. Ya veremos con la experiencia si conseguimos algo. Bueno, de los proyectos de genómica de ITER se lo he contado antes un poquito, ¿no? El tema de la genómica está muy abierto. Nosotros tenemos una máquina ahora de secuenciación genómica
grande, pero hay máquinas pequeñitas, casi como un móvil, que son capaces, ahora te venden unos equipos que llevan 48 aparatos pequeños, que son capaces de secuenciar casi, no llegan, pero casi un genoma humano. Es decir, la genómica va a cambiar mucho, se va a miniaturizar y lógicamente, como he dicho antes, nos va a cambiar la vida. Bueno, y la parte de supercomputación, tienen ahí una foto del superordenador que tenemos en el ITER, que les decía que es un superordenador antiguo, tiene ya 4 años y medio, estamos pensando, pues lo vamos a mantener 1 año o 2 años y luego tendremos que cambiarlo muy probablemente, ¿no? Hoy, todo lo que hace el ordenador, que tiene pues cerca de 20 armarios, hoy prácticamente ese ordenador lo podíamos montar en 3 armarios, con un consumo de la 1/4 parte de lo que consume todo el ordenador, ¿no? Es decir, que prácticamente tendremos que actualizarlo rápidamente, ¿no? Y bueno, finalmente la idea que tenemos aquí, bueno, tengo yo en Tenerife, es utilizar esta isla como un ejemplo de alta integración de renovables. O sea, el proyecto de los 350 megavatios, cuando hablo con Red Eléctrica o hablo con los gestores de la red, ponen el grito en el cielo porque dicen, bueno, que eso es demasiada potencia. Bueno, nosotros hemos calculado que la isla de Tenerife necesitaría, por ejemplo, de fotovoltaica, 2 gigavatios, o sea, 2.000 megavatios para abastecer el 100% de la isla de Tenerife, incluyendo los coches eléctricos, ¿no? Es decir, todo el consumo de la isla, siendo con coches eléctricos, con 2 gigavatios, podríamos tenerlo. 2 gigavatios es la 1/4 parte de todos los tejados que tenemos en la isla de edificios construidos. Es decir, con un aprovechamiento de los tejados podemos llegar a un porcentaje alto. Y posiblemente pues, se tenga que complementar con plantas grandes en tierra, porque es mucho más barato poner plantas grandes en tierra que poner pequeñas plantas en los tejados de los edificios. Nosotros aspiramos eso, a convertir en la isla en un sistema que se pueda gestionar todo el sistema de generación, los vehículos eléctricos, el almacenamiento, con la colaboración de Red Eléctrica. Red Eléctrica es la empresa que tiene encomendado, porque así lo dice el Boletín Oficial del Estado, el almacenamiento o la ayuda a la red. Aquí hubo una pequeña pelea hace unos años, cuando en Gran Canaria hay unos embalses naturales de China y Soria, y dijeron, hombre, pues ahí se puede hacer una planta reversible para almacenar energía. Son del Cabildo, el Cabildo le dio una concesión a Unelco. Unelco consiguió que el Parlamento de Canarias declarara que era Unelco la empresa que se iba a hacer cargo de la gestión del almacenamiento, y a los 6 o 8 meses pues apareció una orden del Boletín Oficial del Estado donde decía que no era Unelco, que era Red Eléctrica la encargada. Lógicamente el Estado tiene una categoría superior a lo que diga el gobierno autónomo. Es decir, ahí ha habido una pelea entre Red Eléctrica y Unelco para ver quién se lleva el almacenamiento, ¿no? Bueno, pues eso veremos en qué queda. Pero ya ven que el futuro, tenemos muchas cosas por delante para entretenernos. En la parte de energía ya ven cosas, y las otras, pues posiblemente en las otras mucho más. Lo que pasa es que la energía, como hemos dicho antes, es algo tan básico y tan necesario para que el resto de las cosas funcionen, que es muy importante tenerlo controlado. Y yo creo que con esto acabo y quedo a su disposición de cualquier pregunta, cualquier detalle, cualquier cosa que se les ocurra. Perfecto. Muchas gracias, Manolo. Vamos a ver, las peticiones de palabra.
José Carlos. Bueno, yo felicitarme por ese mundo maravilloso que se despliega. No sé si sabe que monté aquí la unidad de reproducción asistida y por lo tanto fuimos los primeros que hicimos algún diagnóstico genético con el diagnóstico genético de los embriones. Nunca hemos tenido noticias de que no pudieran hacer las pruebas en Tenerife. Nosotros hacemos la biopsia embrionaria y la determinación de las enfermedades monogénicas o de los screening cromosómicas no las hacen fuera. Aquí no lo hayamos hecho, le brindo porque sería extraordinario poderlo hacer en Tenerife y no tener que mandar las células fuera. Pero la reflexión que has hecho es terrible y una reflexión que tú has dicho, ¿y por qué no lo vamos a querer listo? Y podemos hacer esa selección cuando llegue el momento. Cuando hablabas de las bacterias, efectivamente, podemos fabricar a Frankenstein, en poco tiempo podríamos hacer un Frankenstein. Y no cabe duda que entre las dos vías de la medicina, la de las células madre, la diferenciación celular, esa que ha dicho que no sabes por qué se diferencia, se terminará sabiendo por qué se diferencia. Y la genética está avanzando más y la genética va a ser pan nuestro de cada día. Vamos, igual que te haces un hemograma, te vas a hacer un estudio genético. Sin embargo, en las específicas del diagnóstico embrionario, diagnóstico genético preimplantacional, seguimos trabajando con laboratorios externos, porque en Canarias no hay ninguno que lo haga. Y has planteado los grandes dilemas éticos. Yo he estado 14 años en la Comisión Nacional de Reproducción Humana y el debate ético está ahí, de si nosotros podemos diagnosticar una enfermedad, bien, pero al decir lo quiero rubio con los ojos azules y lo quiero inteligente, eso crea un problema ético muy fuerte, ¿no? Pero indudablemente estás poniendo sobre la mesa un problema que se está planteando ya, desde el momento que además hoy el mundo de la genética está en el precio con el que se venden los test genéticos, los test de diagnóstico genético que se hacen, ¿no? Y ahí están los chinos también. Y también me ha llamado muchísimo la atención, que es una verdad ineludible, que vamos a cambiar los turbantes por el mandarín. Tendremos que hablar el mandarín, pero lo que van a tener en negocios de las energías renovables va a ser China fundamentalmente y algún otro. Por lo demás, me gustaría saber si hay posibilidades de crear el diagnóstico genético preimplantacional, porque ese sí lo tenemos todos los días, ¿eh? Lo hacía ya hasta hace 4 años que me jubilé, ahora lo sigo haciendo en clínicas privadas, pero el diagnóstico genético seguimos mandando las biopsias fuera. Nosotros hemos estado trabajando en certificar... Sí, nosotros hemos estado... la máquina lleva 1 año y pico operativa. Han hecho más o menos 150 genomas y fundamentalmente genomas de prueba, de genomas conocidos de laboratorios para verificar la precisión o la calidad en la medida del genoma, ¿no? El genoma tiene un pequeño... Cuando tú codificas el genoma, yo que soy informático, para mí un fichero de 3 gigabits lo meto en un disco duro y lo saco y no pierdo nada. Pero el genoma no es así, ¿no? El genoma, las máquinas de secuenciación tienen una serie de errores que tú puedes, a base de hacer ese genoma muchas veces, puedes ir reduciendo esos errores. Pero todo cuesta mucho dinero. El genoma de 1000 euros es un genoma bastante malo. Puedes detectar genes perfectamente, pero un genoma completo con toda la parte de información no conocida o no muy conocida, esa puedes tener errores y no lo sabes, ¿no? De hecho, por ejemplo, la máquina que tenemos nosotros lo que hace, el sistema que tiene, coge un genoma, lo multiplica, yo que no soy de este sector, pero me hacen gracia estas cosas, lo multiplica con una maquinita así, que es un ciclador. Un ciclador que no es nada, es una cosa que calienta y enfría, calienta y enfría. Al calentar rompe la secuencia y al enfriar se vuelve a recomponer la secuencia, pero se ha doblado. Con lo cual, multiplicas solamente por el procedimiento tonto de calentar y enfriar, multiplicas tu muestra genética por mucho y luego la máquina que tenemos nosotros, la tecnología
que es la más moderna, la que hoy es más potente, lo que hace es rompe el genoma en muchos trocitos y lee cada uno de esos trocitos. Realmente lo que hace es pone en una gelatina todos esos trocitos en vertical, imagínense que estén todos en vertical, y lee la parte de arriba del primer trocito, o sea, la primera molécula de las 4 que puede tener la cadena de ADN, lee la primera y con un proceso químico la barre y vuelve a leer la segunda. Y así lee unas 100 o 200 veces más genomas que un solo genoma. O sea, multiplica el fichero que genera esa máquina, es un fichero muy grande y luego hay que limpiar ese genoma, y lo que hace el ordenador es que cuando encuentra que una cadena tiene una coincidencia de 10 letras con otra, pues supone, con 10 letras, supone que la cadena esa es continuación de la otra. Con unas pequeñas ayudas, porque como hay unos genomas de referencia, pues, hombre, pues tú sabes que aproximadamente tiene que salir algo parecido, ¿no? Entonces, si esa cadena te une una cosa muy rara, pues la desechas, ¿no? Pero es un proceso largo y con errores. Lógicamente lo pueden pensar todos ustedes. El que yo una dos cadenas porque solamente 10 dígitos coincidan, el error es pequeño, pero no es cero, ¿no? Entonces, si tú quieres tener más información, pues coges ese genoma, haces muchos. Normalmente la máquina esa hace 96 genomas en una carrera. Cada carrera nos cuesta 50 o 60.000 euros en productos, no en la máquina. Son 40.000. Los fungibles que le llaman de una carrera son 40.000 euros. Con lo cual te lo tienes que pensar mucho, ponerte a hacer una carrera. Y luego, la otra cosa que es más barata y es más útil es hacer los exomas, ¿no? Los exomas es la parte de los genes conocidos con los que habitualmente los médicos o los que se dedican a esto pueden sacar más información de una forma, es la zona más útil donde puedes ver más aplicaciones de enfermedades o cosas, ¿no? Eso es más barato, cuesta cerca de 150 euros porque haces muchos de una vez, ¿no? Bueno, estamos empezando. Bueno, y lo que intentamos es certificarnos con hospitales y animar poco a poco a empezar a certificar actividades, ¿no? Sí, quería hacer varias preguntas. La verdad que mientras estabas exponiendo yo estaba pensando en lo que ibas diciendo, muy interesante, por cierto, o sea que enhorabuena. Hubo una afirmación ahí, voy a empezar por esa, en la que decías que en los próximos 3 años se van a necesitar 1 millón de especialistas altamente cualificados en robótica. ¿Eso qué es? ¿Solo en España, en Europa, en el mundo? En el mundo será. Ya. Bueno, es que yo tengo la impresión de que los centros de formación no estamos produciendo, vamos a usar esa palabra así, produciendo especialistas al mismo nivel que de la demanda, ¿no? Y cuando hay tanta gente joven, sin trabajo, etcétera, yo creo que ese es un campo que a lo mejor habría que primar en la formación tecnológica, ¿no? Yo tengo una hija de 9 años que en el colegio hacen robótica, pero como actividad extraescolar, ¿no? Claro. Y aquí hay una cosa que hemos participado, bueno, es una cosa que le llaman la Lego League, la liga de Legos, de robótica de Legos, que van muchos colegios. Y bueno, pues es una actividad para hacer pequeños robots, ver procesos, cómo funcionan. Yo creo que son juguetes, en buena parte son juguetes. En el ITER llevamos muchos años intentando hacer unos equipos robóticos. Hace muchos años queríamos hacernos un robot de protocolo, es decir, un robot que en el centro de visitantes no choque, se acerque a ti y te dé información o que te diga hola, qué quiere, o en fin, algo así simpático, ¿no? Ahora estamos con los del astrofísico y con los del Gran Tecán haciendo entre los tres cada uno, pero ayudándonos
para llegar a hacer algo parecido, ¿no? Bueno, es un juego, ¿no? Pero bueno, se empieza por ahí, se empieza jugando. Sí. Hay un segundo aspecto sobre el que te quería preguntar. Las energías renovables, eólica o solar, son el hoy y quizá el mañana. Pero el pasado mañana o después de pasado mañana hay otras energías como la nuclear, no la actual de fisión, que tiene muchos riesgos, sino la de fusión, que se lleva tiempo investigando en ella, aunque parece que es muy difícil conseguir la fusión del átomo, o bueno, de varios. ¿Puede ser esa la solución en el futuro? No digo ya a medio plazo, sino más allá. Bueno, el instituto que hace eso se llama ITER, igual que nosotros, casualmente, ¿no? Yo llevo tiempo mirando eso, ¿no? Y realmente creo que no. Pero el primer reactor lo empezaron hace 60 años, el primer reactor de fusión, dijeron que en 25 años lo iban a tener, pasaron los primeros 25 años, dijeron otros 25 años, pasaron los segundos 25 años y ahora, hace 10, arrancó el ITER, que ya no dicen 25, dicen 50 años. Tiene unos problemas técnicos tan brutales sin solución conocida. O sea, estamos haciendo unas cosas sin solución conocida. Los americanos se han ido de ese proyecto porque creen que no tiene mucho sentido. Realmente, ¿qué va a pasar? Yo creo, en la Tierra, bueno, yo me acuerdo que había un profesor de fotovoltaica que él decía que él se dedicaba a la energía de fusión, pero la fusión remota. La fusión es el Sol, ya fusiona el Sol y él recoge la radiación aquí cuando ya la radiación tiene unos niveles aceptables para recogerlo. Los reactores de fusión tienen unos niveles de radiación tan brutales que en este momento una pared inoxidable de medio metro tiene una vida de un mes. Y no se supone que van a haber unas cerámicas que puedan soportar esos niveles de radiación, pero es una suposición, es decir, es una cosa un poco, no tiene muchas perspectivas. Pero lo más grave es que el kilovatio hora, el coste de producir un kilovatio hora con un reactor de fusión siempre va a ser mucho más caro que el producirlo en este momento con renovables. En este momento el proyecto del ITER es carísimo. Y a mí solamente se me ocurría una cosa. Si en algún momento en el futuro nos dedicamos a las naves espaciales, a lo mejor en una nave espacial que puedes necesitar una gran cantidad de energía al precio que sea para un motor o para lo que quieras, ¿no? Pues a lo mejor ahí sí. Ahí no digo yo que el tener la tecnología de poderlo hacer, de saberlo hacer, puede ser útil, pero probablemente en la Tierra... el otro día había un señor que decía que si cubriéramos toda la provincia de Cuenca de fotovoltaica, produciría toda la energía del mundo. Del mundo. Es decir, la energía fotovoltaica, bueno, como la eólica, pero es una energía que está muy difuminada, que no es fácil en todos los sitios, bueno, en el norte está más nublado, ¿no? Pero es una energía que es accesible fácilmente, con un nivel no muy alto, con lo cual no nos molesta mucho. Si el Sol fuera 10 veces más energético, nos quedaríamos todos fritos, ¿no? No podríamos salir a la calle. Tiene un nivel que es razonablemente soportable, ¿no? Y tenemos capacidades a precios muy baratos de captar esa energía. Pero esto que te digo eso que te digo yo ahora, hace 10 años no te lo podía decir. Hace 10 años era una energía tirando a cara. Sorprendentemente, y yo soy de los primeros sorprendidos, ha habido una evolución a la baja por alguna razón que se puede entender, la economía de escala, ¿no? Ha aumentado mucho el mercado y, sobre todo los chinos, además de ser baratos, tienen una cosa, que tienen ellos mismos una gran economía de escala. O sea, yo me acuerdo de un fabricante de silicio español. Hace 15 años me dice, estoy montando una fábrica de silicio metalúrgico, no de calidad solar, en China. Dice, yo tengo fábricas aquí, en Francia, en España. Era una empresa del grupo Villarmir.
y estamos montando una en China, porque allí hemos encontrado una mina de cuarzo de una calidad la mejor que hemos encontrado, un cuarzo tremendo y enorme. Estamos haciendo una central hidráulica al lado para que la electricidad sea muy barata y encima la mano de obra barata, pues ya te puedes imaginar a cuánto le cuesta, porque ¿a cuánto cuesta el silicio? El silicio no vale nada, cero. Lo que te cuesta es sacarlo de la mina y empezar a purificarlo, pero en la naturaleza no vale nada, ¿no? Entonces realmente se ha caído el precio del silicio. Afortunadamente el silicio existe en todo el mundo, no es un material así como para las baterías. Hay materiales más delicados como el cobalto o el litio o tal, ¿no? El silicio es un material que no es estratégico ni es nada, todo el mundo lo tiene donde quiera, ¿no? De más calidad o menos calidad. Y bueno, eso venía porque por el... Yo preguntaba si el futuro, un futuro muy futuro, pero bueno... Pues a mí lo único que se me ocurrió es eso, que en un futuro muy, muy futuro, en una nave espacial que allí no tengas medios para que digas, yo necesito mucha energía allí, pues a lo mejor allí podría ser, si sabemos hacerlo. A día de hoy, en realidad es un salto al vacío lo que hemos hecho con el generador, con el ITER. O sea, porque tú te pones a diseñar un generador y sabes que no tienes la cerámica o el material, el que sea, capaz de soportar un nivel de radiación como lo tiene. Dice, bueno, vamos a hacerlo porque alguien lo descubrirá, encontraremos algún material. Pues está la cosa, llevan 10 años o 15 desde esta tercera ola y están ahí. Yo no lo veo. Sí. No apostaría, sí. Si hubiera que comprar acciones, yo no compraría acciones. Permítame una última cuestión. Muchas veces hablamos de las grandes ventajas de las innovaciones tecnológicas, pero no hablamos, no digo ya de los problemas morales que plantean, vamos a dejarlo a un lado, sí, pero tampoco hablamos de las consecuencias colaterales. Yo he visto ahí la alusión a la tecnología 5G. El sábado pasado hubo un artículo en La Opinión escrito por Ezequiel Morales, una persona, en fin, que me parece creíble, ¿no? No es un especulador bueno, hablando de que la tecnología 5G va a potenciar las ondas electromagnéticas a un nivel bestial. Bueno, no sé si lo digo bien, pero quiero decir que la salud humana se podría resentir, y no lo decía él especulando, sino que citaba informes técnicos, ¿no? En fin, yo no lo sé, pero a veces las nuevas tecnologías pueden traer también consecuencias imprevistas, ¿no?, para la salud humana. Sí, sobre los efectos de las radiaciones llamadas no ionizantes, ¿no?, que son radiaciones con un nivel de energía de cada fotón inferior al nivel necesario para extraerte un átomo de tu cuerpo, digamos, que son las radiaciones electromagnéticas. En principio, yo soy de la opinión de que yo creo que no hacen nada. Dicho eso, yo he leído cosas de que el otro día, bueno, hace tiempo leía una señora que vivía en una casa y que el aparato del wifi le afectaba. Pues puede ser que haya alguien que sea capaz de ver si el wifi le... Pero, por ejemplo, tú tienes más nivel de radiación en tu casa con la wifi de tu casa que con el 5G o lo que tienes por ahí. Los 100 milivatios que tienes en tu casa, pero que estás pegado, pasas a 1 metro de la antena del wifi, puede ser un nivel de radiación más alto que el 5G no va a aumentarnos. El 5G ha aumentado el espectro, pero la potencia va a ser la misma. Lo que se hace es un uso del espectro que tenemos, un uso más fino. No va a aumentar mucho los niveles de radiación a los que estamos sometidos ahora con la telefonía móvil. Todos los estudios científicos dicen categóricamente que no tiene efectos, pero ya te digo, pueden haber cosas en las que no sabemos, ¿no?
Emilio. Sí, Manuel, hemos visto en los gráficos que nos ha puesto cómo la producción de fotovoltaica, de energía fotovoltaica, ha bajado desde el 97 a 2007 de una forma espectacular el precio del vatio pico. ¿En qué situaciones está la energía de precio final? La eólica. Lo digo porque ayer, no lo pregunté, pero me quedó una duda en Corona del Viento a qué precio realmente está, a qué precio final está la eólica. Y luego una cosa que tengo duda, porque mira unos datos, es en cuanto a energías renovables, me imagino que hay varias empresas que se están asentando en nuestro estado, ¿no? Se están asentando en la producción o en la instalación de parques eólicos y tal, y fotovoltaicos, pero sí he visto una cosa que desde el 2014, ahora, la participación en energías renovables, en producción por energías renovables de Iberdrola y de Endesa, que son pues dos empresas fortísimas en nuestro estado, ha bajado bastante, mucho. La participación en su volumen de producción de nuclear, carbón, fuelgas y tal, ha bajado bastante. Tengo aquí la participación era de Endesa, era en el 2014 un 30% aproximadamente de energías renovables en todo su nivel de producción, y a estas alturas está aproximadamente en un 14%. Entonces, no me casan esos datos. Y es informe de Endesa y Iberdrola pues por el estilo. Fíjate, Iberdrola, por ejemplo, quiere cerrar sus centrales de carbón y tenía un problema que el gobierno no le dejaba cerrar las centrales de carbón. Las nucleares que quedan, que tienen entre Iberdrola y Endesa, también las quieren cerrar porque las inversiones que les obligan en seguridad no les compensa en mantener la central nuclear. Iberdrola, por ejemplo, Endesa, Enel, construye una planta fotovoltaica en México que la subastó a 1, a ver si te lo digo bien, creo que es a 1,7 céntimos el kilovatio hora a inyectar a red. 1,7, el coste del kilovatio hora. O sea, ellos aceptaron hacer la inversión recibiendo un 1,7 céntimos por cada kilovatio hora. Tú en tu casa estás pagando 15 céntimos. ¿Cuánto cuesta la fotovoltaica a palo seco? La fotovoltaica cuesta 1,5 céntimos hoy. Aquí en Canarias, con el sol que tenemos. Si te vas a Alemania, que tiene la mitad de sol, pues 2 céntimos o 3 céntimos, ¿no? ¿Cuánto cuesta la eólica? Pues la eólica parecida, porque aunque la máquina cuesta 3 veces más que la fotovoltaica, en zonas de potencial alto produce el doble, casi compensa una cosa con la otra. Nosotros estamos haciendo parques eólicos y no pensamos perder mucho dinero con ellos, ¿no? En este momento hay 25 en todo el mundo, 25 centrales nucleares en marcha. Yo dije, pues es muchas, ¿no? 25 gigavatios. Miré la lista de quienes están haciendo centrales nucleares, ¿no? Hay una que lleva 9 años en construcción en Finlandia. En origen pensaba que el proyecto original eran 2.000 millones de euros lo que costaba, van por 8.000 y no han acabado. Financieramente esa central es un desastre. Desde hace muchos años, si tú querías montar una central nuclear y ibas a un banco, ningún banco te financiaba una central nuclear por el riesgo de todo tipo de riesgos. Una central renovable siempre ha habido, hace 10 años que te lo financian los bancos sin mayores problemas. Es decir, son síntomas de lo que está pasando. Lo que te decía de los 25 gigavatios, me entretuve en ver quién construye en el mundo, ¿no? Pues bueno, hay 6 en la India, que están creciendo de mala manera y dice, bueno, pues es igual, yo necesito energía.
4 en China, pero claro, proyectos que están en marcha. Poner una central nuclear, desde que la planificas, pides los permisos, no sé qué, son muchos años, ¿no? Son todos proyectos que están en marcha a día de hoy. Hay 4 en Rusia, uno pequeño en Argentina, de 600 megavatios, que dices, y otro en Pakistán, es decir, en países, otro en Irán, que cuando las construyan pues los israelíes la bombardearán, ¿no? Es decir, tienen intereses mezclados los militares por el uso de la construcción de bombas, ¿no?, atómicas. Quitado el uso mezclado, en términos civiles casi no hay interés en la nuclear, por ejemplo, ¿eh? Aurelio, vamos a ir ya terminando la... Es una pregunta muy sencilla. Cuando estamos hablando del coche eléctrico, ¿por qué no se empieza a aplicar ya en el transporte público, por ejemplo, en las guaguas? Y una pregunta que me interesa muchísimo es saber si el ITER va a participar en el famoso tren eléctrico que se va a hacer al sur, porque ese tren eléctrico no es una broma. Bueno, el ITER tiene 4 o 5 coches eléctricos. Y el otro día pusimos 14 o 15 cargadores, que se emplean 8, que están abiertos al público en general, ¿no? Bueno, yo ayer me fui, iba a ir al Leroy Merlin porque tenía que ir a mirar una cosa, pero dije, me voy a ir a IKEA y voy a dejar, yo tengo un coche eléctrico, ¿eh? Y dije, me voy a meter en el cargador de IKEA para ir cargando. Pues no tuve sitio, hay dos cargadores y ya no encontré sitio para cargar, ¿eh? El coche eléctrico es algo que va a caer también de maduro. En este momento son muy caros. En este momento un coche eléctrico vale 30 y tantos mil euros. El que se lo quiere comprar pues tiene que gastarse ese dinero. Por otro lado, el ITER, por ejemplo, nosotros cargamos hay 2 o 3 trabajadores que tienen un coche eléctrico, se cargan gratis en el ITER. El coste en dinero, lo calculé el otro día, hacer 100 kilómetros de un coche eléctrico con tarifa Valle, que lógicamente vas a cargar por la noche, ¿no? Costaba 0,7 euros los 100 kilómetros en coste de electricidad. Es decir, es muy barato. La electricidad es muy barata porque no tiene impuestos, o si tiene el IVA o tiene el IGIC, y bueno, tiene el impuesto de la electricidad, tiene una serie de impuestos, pero aún así el consumo en dinero es muy poco. Nosotros estamos empujando al coche eléctrico. Nosotros estamos intentando hacer un edificio, cuando algún día me den el permiso, que lleva una cubierta de 1 megavatio de fotovoltaica en la cubierta del edificio, y en el sótano tenemos 300 plazas de aparcamiento, que en principio espero ponerlos con 300 coches eléctricos que se van a cargar de la fotovoltaica de ese megavatio, y sobrará. Espero que sobre todavía algo de energía, ¿no? Yo hablaba de las guaguas. Las guaguas, pues ya hay guaguas eléctricas, depende de que se las quieran comprar. Se podía hacer un primer paso. Hombre, fíjate lo que está pasando en Madrid, me estaban contando, en Madrid hay un car sharing bastante potente, hay 2 o 3 empresas que te facilitan coches eléctricos que los coges sobre la marcha, y es un uso bastante bueno, porque en el centro de Madrid, que está una zona contaminada, como vemos ahí en las fotos, ¿no? Cuando vemos en el avión cómo está Madrid, pues el utilizar coches eléctricos de car sharing en el centro es una forma, con los pocos coches que hay, de poner por lo menos coches que no contaminan por el centro, ¿no? En este momento hay 100 millones de coches. En el mundo tenemos, a ver si te lo digo bien, 1.200 millones de coches. Y construimos al año 100. De esos 100, 50 incrementan el número de coches. O sea, de los 1.200 se pasan a 1.250 y 50 reponen a otros 50 millones de coches ya viejos. Y de esos 100 millones de coches nuevos que se hacen al año, 1 millón son eléctricos. El 1%, 1,3 millones o algo así, son eléctricos. Pero el eléctrico tiene una tasa de crecimiento del 50% de los últimos 3 años.
El coche eléctrico está creciendo muy rápidamente y, bueno, lógicamente, fíjate lo que le queda, ¿no?, para llegar a tener un porcentaje importante de la construcción. Pero, bueno, yo creo que eso va a ir. Y las guaguas, en China hay mucho. En China, yo creo que los chinos se llevan, en China tiene unos niveles de contaminación que lo de Madrid o Barcelona nos reímos, ¿no? Allí sí hay contaminación buena, ¿no? Porque se han desarrollado muy rápidamente, no han tenido tiempo, como nos ha pasado a nosotros, de ir dándonos cuenta de que metíamos la pata en sitios y empezar a hacer legislación para quitar humos y tal. Allí no han tenido tiempo, se han desarrollado a velocidad. Y yo me acuerdo de haber estado en Pekín hace 25 años de turista. No había nada, estaba bien, no habían coches. Me acuerdo de las grandes carreteras que había, las grandes calles que tenía, los carriles del centro eran coches, que a lo mejor habían 20, y en el lateral habían 1000 ciclistas. Ahora todos los ciclistas se han pasado al carril del centro y se ha montado el pitote, ¿no? Hay una contaminación brutal y no han tenido tiempo, pues toda la legislación europea con los coches, de bajarles la emisión y tal, allí no han tenido tiempo de desarrollar todo eso, con lo cual. Pero, bueno. Vamos a ir terminando. Hay la última petición de palabra y ya la dejamos. Gracias. Que lo que quería preguntarles respecto a lo que dijo antes de almacenamiento previsto, de lo que es la fotovoltaica, ¿qué tipo de almacenamiento quieren enfocarlo, implantar? Nosotros tenemos ahora en el ITER una planta de baterías de 3 megavatios hora de plomo. En su momento teníamos 300.000 euros para comprarnos una batería y teníamos dos opciones, o comprar 3 megavatios hora de plomo o 1 megavatio hora de litio. Y dijimos, bueno, pues vamos a coger plomo para tener una cantidad mayor, ¿no? En este momento, para la planta de 5 megavatios, el litio, la oferta que tenemos de litio está al doble que el plomo, pero el litio tiene una vida mayor, con lo cual, en términos de coste de almacenamiento, son parecidos, ¿no? Y probablemente estemos lanzados a por el litio. Entonces, el almacenamiento de baterías tiene el coste del megavatio hora es equivalente al hidráulico, con una diferencia. Bueno, las baterías tienen una vida limitada, el hidráulico tiene una vida más larga, pero el hidráulico tomas una decisión de una cosa muy grande. Sí, el hierro tiene, no me acuerdo cuánto tiene, pero tiene un almacenamiento grande que no es modular. Las baterías puedes poner pues más baterías, menos baterías, puedo poner baterías aquí o allí o en tal nudo, son más. Y puedo ir creciendo dependiendo de cómo lo necesite, ¿no? Y las baterías tienen una ventaja, que la eficiencia de almacenar por baterías se acerca al 95%, mientras que la eficiencia del almacenamiento hidráulico está en el 50%, o como me decían que el otro día dijo, que incluso por debajo del 50%, ¿no? Pues esa es la realidad. Yo creo que estamos apostando por las baterías. ¿Por qué? Pues por los coches eléctricos, porque independientemente de que necesitemos nosotros almacenar, como los coches eléctricos, yo hice la siguiente cuenta. El total de baterías del mercado mundial, el 70% del mercado mundial, es decir, casi todo el mercado mundial, es la batería de nuestro coche. Nosotros tenemos medio kilovatio hora en la batería de arranque del coche convencional. Un coche eléctrico, ahora yo tengo un Leaf con 40 kilovatios hora, acabaremos teniendo entre 50 y 100 kilovatios hora. Es decir, el mercado de las baterías va a pasar a multiplicarse por 100 o 200 veces con respecto al mercado actual. Eso me deja adivinar que van a bajar mucho, va a haber unas economías de escalas tremendas porque va a aumentar mucho el mercado, con lo cual yo espero que las baterías bajen de precio y sea algo cada vez más sencillo de utilizar. Las baterías son muy sencillas, ustedes la del móvil la enchufan sencillamente, ¿no? Pues así tiene que ser. Y yo además espero o creo que convergeremos todo a electrificar todas nuestras actividades, ¿no?
nuestras casas casi todo es eléctrico. El que tiene a lo mejor la bombona de gas mantiene el gas, pero la electrificación se impone casi. Y luego, respecto a lo que está ahora de moda, en plan lo de Machine Learning y todo esto, en plan de modelos predictivos y todo eso, respecto al ITER, ¿en qué está enfocado ahora mismo? La verdad es que no hacemos mucho de eso, porque lo del Machine Learning, en realidad, a ver cómo se me acuerdo cómo se llamaba el padre de la informática, el inglés el Turing, ese hizo la ley de Turing, ¿no? Que decía que en el momento intentaba definir la inteligencia artificial y decía en el momento en que yo no sea capaz de distinguir a un hombre de una máquina en las respuestas, pues habremos conseguido la inteligencia artificial. Ya hemos conseguido no poder distinguir a un hombre de una máquina en respuestas y nos damos cuenta de que la inteligencia artificial no la tenemos ni a la vista, ¿no? Entonces el Machine Learning es eso, es utilizar muchos datos, intentar tener todas las respuestas, ¿no? Lo que te decía los del call center, pues la operadora cuando descubran o vean que tiene 1000 posibles respuestas o 10.000 posibles respuestas, pondrán todas en un ordenador y te acertará y te dará las 10.000 respuestas. Eso es el Machine Learning así a lo bruto, que tiene cosas curiosas, ¿no? Te quedas al Siri le puedes preguntar cualquier cosa y siempre te contesta algo, ¿no? Y algunas cosas graciosas, pero bueno, todas las gracias que le han metido al Siri es un tío que las ha metido. Y ha dicho, cuando uno me conteste que si soy hombre o mujer, pues dile no sé qué, o tal, ¿no? Bueno, tiene sobre todo tiene mucha capacidad de quitarnos trabajos repetitivos. Todo lo que sean trabajos repetitivos. Pero mira, por ejemplo, en la conducción autónoma de los coches, nosotros con gente de la Universidad de La Laguna, hace 20 años que hicimos un coche autónomo, que iba por el ITER. Pensábamos que era sencillo, ahora nos damos cuenta de que los coches que tienen capacidades de conducción autónoma están todavía metiéndole datos y datos y datos y aprendiendo mucho, ¿no? Los de Tesla, que posiblemente sean los que van más avanzados, pues no se atreven a soltar el coche. Yo me subí en un Tesla hace 3 años y iba por la autopista solo. Frenaba, aceleraba, se quedaba enganchado en el carril, no se movía centrado muy bien, hace 3 o 4 años. Yo dije, eso está ya... Pero ¿qué pasa? Que el Machine Learning necesitas ese 1% de casos extraños que a veces pasan, que a veces tal. Eso es lo que tienes que acabar de afinar. El potencial es altísimo, ¿eh? Porque nos quitará de todas las cosas sencillas, de todas las cosas. Los médicos, por ejemplo, pues serán los siguientes que caigan. ¿No? Yo el otro día, por ejemplo, yo estaba viendo un dermatólogo. Un dermatólogo es alguien que con sus ojos ha visto tantos problemas de piel que es capaz de, pues el 90 y largo por ciento de todas las enfermedades de piel, con una simple mirada, te lo afina, ¿no? Pues bueno, pues si él lo sabe hacer, si él es capaz de explicar cómo lo hace, un ordenador también lo podrá hacer, ¿no? Pues eso es el Machine Learning, poco a poco se van a ir quitando todas las cosas más sencillas. Muy bien, es la hora, ya vamos a terminar. Muchas gracias, Manolo, ha sido muy interesante la conferencia y luego también todas las aclaraciones y el debate que hemos tenido. Muchas gracias.